creo que hemos hecho la parte de sismo resistente, que la clase de cargas. Vamos a hacer la clase de cargas y faltando la de suelos. Pero vamos a hacer la clase ahorita de estructuras, el predimensionamiento. ¿Ya? Entonces, quiero que pongan bastante atención porque de lo que hagamos hoy, ustedes lo van a hacer en su práctica. ¿Ok? No quiere decir que no lo hagamos en la clase de suelos. La próxima clase hacemos suelos. ¿Por qué? Porque primero vamos a predimensionar losas, vigas, columnas y luego llegamos a la cimentación. ¿Ok? Para que vayan avanzando también ustedes en su práctica. Muy bien, estén atentos por favor, porque igual les voy a llamar para ver quiénes están atentos, ¿ya? Miren, esta es una estructura de 5 pisos o de 4 pisos, 1, 2, 3, 4, 5 pisos. ¿Ok? Es una estructura típica que va a servir como ejemplo para su trabajo práctico 2. Ya, ustedes van a escoger un pabellón. ¿Ok? Van a escoger un pabellón de tal manera que tenga al menos 2 pisos y una escalera y sus servicios higiénicos. Si no tienen servicios higiénicos no hay problema, porque en esta parte entramos a estructuración. Lo que vamos a hacer es predimensionamiento de dimensiones estructurales. ¿Por qué predimensionamiento? Porque después del predimensionamiento viene el dimensionamiento definitivo. El dimensionamiento definitivo viene con el análisis estructural de los elementos de una estructura. Para eso está el curso de concreto y el curso de análisis estructural, incluso sísmica. ¿Ya? Entonces nosotros en construcciones hacemos predimensionamiento. En el predimensionamiento nosotros vamos a ver el espesor de la losa, las dimensiones de una viga, las dimensiones de una columna, de una zapata, de las vigas de cimentación. ¿Ok? Y estas dimensiones para una estructura simple, una casa, un hotel, que no sea de envergadura, ustedes lo pueden emplear tranquilamente, ¿no? Y lo hacemos nosotros de acuerdo al reglamento y de acuerdo a la experiencia del autor de este libro, el ingeniero Oviedo. Ok, entonces esta vez vamos a hacer la clase de predimensionamiento para que ustedes vayan aplicándolo en su trabajo. Entonces ustedes piensen qué pabellón van a hacer en su trabajo. Y cada paso que nosotros demos, ustedes piensen cómo lo van a hacer en su trabajo. ¿Ok? ¿Cómo lo van a hacer en su trabajo? Bueno, vamos a leer ahora. ¿De qué consta el edificio? Dice, se analizará una estructura de 5 pisos mostrada en la figura, que será destinada a oficinas. Desde ahí, ustedes ya tienen que tener en cuenta el edificio que ustedes tengan, ¿para qué va a ser destinado? Unos tendrán oficinas, otros tendrán, que de oficinas no creo que tengan, tienen educación, tales.
¿no? Entonces, vivienda, ¿no? Entonces, esto va a ser destinado a oficina. ¿Qué quiere decir? Que tienen una sobrecarga, ¿cierto? La escalera es una estructura independiente. Acá nos dan las condiciones, ¿no? Es una estructura independiente. Pero en la próxima clase hacemos como tomar ciertas dimensiones de la escalera. Esta vez todavía. En la dirección X se tiene un sistema estructural dual. En la dirección X es esta. Lo vamos a ver más adelante. Dual, ¿por qué? Porque tiene, bueno, este es X y esta es Y. ¿Ok? ¿Por qué dual en X? Porque tiene columnas y tiene placas. ¿Ok? Columnas, placas. Esto lo tiene en el primer eje y en el último eje. En el primer eje y en el último eje. No lo tiene en el centro. En el centro tiene también columnas y vigas. En cambio acá tiene columnas, placas y vigas, ¿no es cierto? En cambio en el sistema Y, la dirección Y tiene vigas, columnas, no tiene placas, ¿no? Por eso le llama dual en X. Mientras que en la dirección Y se tiene un sistema aporticado de concreto armado. Entonces lo que ustedes tienen, o mejor dicho, la edificación que ustedes considérenle como aplicado, aporticado de concreto armado. ¿Ok? Lo que nosotros vamos a hacer acá es aporticado de concreto armado. Ustedes dirán, pues, ¿por qué no hacemos, no? ¿Por qué no hacemos también dual? No, pues porque es construcciones, ¿no? Yo no quiero meterme al curso de concreto armado, de análisis estructural, eso les van a enseñar ahí. Un ratito. Ya, entonces los muros de albañilería se consideran aislados de la estructura. ¿Qué quiere decir aislados de la estructura? ¿Alguien tiene una noción de aislados de estructura? ¿Por qué dice aislados de la estructura? ¿Tienen a alguien voluntarios o lo llaman? A ver, Ríos López, ¿por qué dice aislado? Ríos López está. Ríos López. Bueno, al que lo llamo y no me contesta es porque no está en la clase. Y por lo tanto, yo le pongo inasistencia. ¿Ok? Río López, no está. Orna Barbosa. ¿Tiene una idea? Son módulos no estructurales, ingeniero. ¿Quién me responde? Orna Barbosa. Fiorella. ¿Por qué dice aislados de la estructura? Porque no son estructurales. Porque no son estructurales, claro, es una buena idea, una buena respuesta. No es exacta, pero sí, no es estructural, definitivamente. A ver, le pregunto a Fachín Sohualaya, Dana. Fachín, ¿estás? Presente, ingeniero. A ver, ¿alguna idea de por qué se considera aislados de la estructura? Y por la misma razón que menciona mi compañera. Muy bien. ¿Algún compañero que tenga otra idea? Ingeniero Carlos Cifuentes, le saludo. Cifuentes. A ver, igualito, así se presentan todos quien quiera opinar, ¿ya? Cifuentes, muy bien. Cifuentes. Bueno, sí, le comento, en el caso de diseño sismo resistentes, por ejemplo,
los muros se trabajan de manera independiente a la estructura, porque trabaja estructuralmente de diferente manera en el caso de un sismo, por ejemplo, ¿no? La estructura es una sola y los muros de manera independiente trabajan. Ya, y para independizarlos, ¿qué hay que tener que hacer? Está muy buena la respuesta, Pues pero para independizarlos, ¿qué hay que tener que hacer? en el diseño sismo resistente, lo que utilizan son columnetas independientes Columnetas y qué más. y viguetas Y viguetas. y juntas, pues, ¿no? Y Que para que conjuntas, exacto, exacto, ¿eh? Exacto, esa es la respuesta. Pero tus compañeros también tuvieron la idea de que no es estructural definitivamente, pero el caso es esto, ¿ya? El caso es que los muros se aíslan con columnetas, viguetas, de esta manera, y conjuntas, acaban juntas, ¿no? Acaban juntas ¿para qué? Para aislarlos, por eso dice aislados de la estructura, conjuntas para aislarlos del aporticado, de las columnas y de las vigas. Entonces se construyen columnetas y viguetas, de tal manera que cuando el sismo ataca de manera horizontal, el sismo ataca de manera horizontal, entonces, ¿quiénes van a soportar las fuerzas sísmicas? Van a ser las columnas y las vigas. Pero las columnas y las vigas van a soportar la vibración, pero los muros no. Los muros van a estar aislados, ¿ok? Con estas columnetas y con estas viguetas. Entonces ahí disminuye, no se evita totalmente, definitivamente, ¿no? Pero disminuye la fuerza del sismo en los muros, porque si no, se va a tener que presentar ciertas fisuras, ¿no? Ciertas fisuras. Si se presentan fisuras, ya no es mucho problema. El problema sería que se presenten rajaduras, ¿no? En los paños. Y que el paño se fracture, se caiga, ¿no? Ese sería el problema para las personas que habitan en este edificio. Entonces, para evitar eso, puede soportar hasta fisuras, es aceptable, pero no problemas de rajaduras y de desplome del muro, ¿no? Entonces, para eso, ustedes cuando hagan su trabajo, miren, o sea, cada paso que demos acá, piensen en su trabajo. Entonces, ustedes en su trabajo tienen que aislarlo a la estructura. Ustedes tienen que presentarme con columnetas y con viguetas. Las columnetas generalmente son de cuánto, del ancho del muro, 15 centímetros generalmente, por 15 por 15. Y las viguetas igual, ¿ya? Las viguetas igual. Y con fierritos, 2 fierros nada más, con estribos en S, ¿no? O sea, 2 fierros, las columnetas, por ejemplo, y con sus estribos en S, ¿no? Con sus estribos en S, porque son 2 fierros nada más, ¿ok? Entonces, eso es lo que se construye en los muros de ladrillo. Por eso se le considera aislados de la estructura. El sistema de techo serán losas aligeradas de concreto armado. Eso es lo que ustedes van a hacer también. Losas de concreto armado. Losas aligeradas. O sea, losas aligeradas en un solo sentido. Porque el techo puede ser losa maciza, ¿no? Con fierro en doble sentido. ¿Puede ser? Sí, puede ser. No hay ningún problema. El problema es el costo nada más. Pero, ¿qué es más económico? La losa aligerada. ¿Ok? Losa aligerada como esta, ¿no? Como la que muestra acá. Esta de acá. Esta. Una losa aligerada de un determinado espesor.
un espesor, un determinado espesor. En el centro va una vigueta, ¿no? Una vigueta de 10 centímetros. Van en la parte superior siempre va una losa de 5 centímetros. Siempre, ¿no? El espesor del ladrillo puede ser diferente, pero el espesor superior de la losa siempre 5 centímetros. Van fierros, ¿no? Fierros acá. Y el fierro de temperatura va a este lado. Fierro de temperatura de 1/4, ¿no? Fierro de temperatura va a ambos lados, en doble sentido, mejor dicho. Okay. Todo esto es diseño, ¿ya? Esto lo van a ver en concreto armado o análisis estructural. Pero lo que nosotros vamos a predimensionar este espesor de losa. Este espesor de losa tenemos que saber cuánto es el espesor de esta losa. ¿Ok? Entonces, si este es 5 centímetros y la losa es de 20, ¿cuánto sería la altura del ladrillo? ¿No es cierto? Eso lo vamos a ver. Muy bien. Entonces, que vaya quedando claro paso a paso cómo vamos avanzando. Esta es la planta, ¿no? En X. En X y en Y. En el sentido X tenemos una dimensión entre ejes de 5 metros, 5 metros, 5 metros. Y en el eje Y, en ejes 5 metros, 6 metros, 6 metros y 5 metros. ¿De acuerdo? En alturas, piso, entre losa superior, entre losa a losa, 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 metros y 3 metros 50 hasta la parte superior de la zapata. Yo les voy a decir, esto es un terreno firme, un terreno con resistencia alta, pero que en la selva no es así. 60 centímetros tiene el espesor de la zapata, que está bien, 60 centímetros está bien. Eso se diseña también por corte, por punzonamiento. Pero, ¿cómo podemos diseñar una zapata si no sabemos qué espesor le podemos dar? Entonces nosotros predimensionamos para cuando entremos al cálculo, ya sabemos qué dimensión le estamos dando. Si no cumple por punzonamiento, no cumple por corte, entonces le damos más espesor. No, pero de algo tenemos que empezar. De ese algo que tenemos que empezar es el que yo les estoy dando ahorita. Eso es lo que nosotros le vamos a dar a nuestra segunda práctica. Ok. Entonces ya tenemos las dimensiones en X, la dimensión en Y y la dimensión en altura. Si hay preguntas, háganlo por favor. Esto van a hacer en su trabajo. No lo voy a repetir más adelante. De acá al próximo lunes ustedes me tienen que presentar un avance de lo que nosotros estamos haciendo en este momento. Entonces, en zapatas, yo les recomiendo que 60 centímetros, como les digo, o sea, 60 centímetros de altura de zapata está bien. Pero acá la profundidad le da 1,10 metros, desde el terreno hasta la parte superior de la zapata. Yo les recomiendo que les den 1,50 metros por lo menos. 1,50 metros, de tal manera que entre el piso y el fondo de zapata tenga 2,10 metros, por lo menos.
Ya eso también con el estudio de suelos que se hagan con el terreno, van a tener que definir la profundidad de la zapata. Pero yo les recomiendo para su práctica, ojo, les estoy dando, yo lo estoy anotando, 1,50 m hasta la parte superior de la zapata y más 60 sería 2,10 metros. Listo. Eso no quiere decir que alguna edificación, cuando tengan que hacer algún proyecto, 2,10 metros, no. Ahí tienen que hacer su estudio de mecánica de suelos. Y entonces cuando hagan su estudio, hacen su calicata, que yo les recomiendo 3 metros de profundidad de calicata. Entonces ahí ven su estratigrafía de suelos y verán a qué profundidad ponen esta cimentación, a qué profundidad lo vamos a poner. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí tienen las dimensiones. Así tienen que dimensionar su edificio ustedes también. Su edificio en planta, en perfil, en corte XX, en corte YY, ¿cierto? Uno de los cortes, o si quieren un corte ZZ que pase por su escalera, porque ustedes van a tener que hacer su escalera. Ahí voy a revisar cómo es que llegan del primer al segundo piso, con qué dimensión, sobre todo del contrapaso. Si llegan exacto, o les falta o les sobra dimensiones. ¿De acuerdo? Y también tienen que hacer su elevación. No, miren, ve acá la elevación frontal y posterior en los ejes 1 y 5 tienen las placas, ¿no es cierto? Acá el autor hace las placas. Y la elevación en el otro sentido, en el eje A y D, no, es un aporticado. ¿De acuerdo? Es un aporticado. Entonces ustedes tienen que hacer corte X en un sentido, corte Y en otro sentido, elevación frontal y posterior y elevaciones laterales. ¿Okay? Entonces, generalmente estos edificios alumnos son más prácticos, ¿no? Porque este es un cajón, ¿no? Esto es un cajón. Este es un cajón. Y en el centro se pueden hacer muchas cosas, con drywall, ¿no? En esta dirección, en otra dirección. Y si en algún momento no me gusta, lo borro y lo hago en otra dirección. Perdón. Lo hago en otra dirección porque no me gusta, pues, ¿no? Entonces no me gusta, lo hago en esta dirección. Y si otra vez no me gusta, lo borro. Lo borro. No me gusta esto. Entonces lo hago en otra dirección, ¿no? Entonces se mueven los muros en el interior. Son muros móviles, de tal manera que lo que me funciona es la estructura general. ¿Okay? Como ya sabemos, ¿para qué es este edificio? ¿Para qué va a ser servible? A ver, Chávez Ponce. Ingeniero. ¿Para qué se está diseñando este edificio? ¿Qué es el ejemplo? Nada. Horna Barbosa. Puro chicas. No, Borna ya salió. Otro. Mayuri Sánchez. Para oficinas, ingeniero.
¿Quién me responde? Orden Barbosa. Ya. Ok. Se salvaron los demás. Muy bien. Así voy a estar preguntándoles para ver si están atentos. Si estoy anotándoles, ¿ah? Por si acaso. Ya, si después me dicen, no, ingeniero, yo he intervenido. Yo acá estoy anotándoles. Muy bien. Seguimos. Avanzamos, ¿ah? Avanzamos. Entonces ahí tenemos las elevaciones. Ahora, vamos a predimensionar las losas. Okay, vamos a predimensionar las losas. Las losas aligeradas. Las losas aligeradas. Estas losas aligeradas. No se queden con la duda, por favor. Si alguna duda tienen, háganlo. Porque de acá viene su práctica y también el examen. Yo tomo preguntas fáciles, pero que se los explico. No están generalmente acá. Los explico. Por ejemplo, ¿cómo tomar la dirección de las losas aligeradas? Acá no está, pero tengo que explicarles. Entonces, si no toman atención o se quedan con la duda, van a tener problemas en el examen. Estas losas aligeradas tienen un sentido de vigueta. Un sentido de vigueta. Las viguetas son vigas pequeñas. Entonces se comportan como vigas porque tienen concreto, tienen acero. Entonces, a ver, yo quiero que me digan, ¿cuál es más conveniente? ¿Lo tomo las losas, las viguetas en este sentido? ¿Y por qué? ¿O lo tomo en este sentido, las viguetas? ¿Y por qué? ¿En el sentido azul o en el sentido rojo? ¿Qué dicen, Carlos? ¿Tienen idea? Buenas tardes. ¿Quién expone? ¿Quién habla? Porque no lo estoy viendo. Apellido. Romero Rojas, ingeniero. Romero. A ver qué dice Romero Rojas. La manera correcta para mí sería tomar las viguetas en el color azul, en el eje X, porque así se tiene una luz más corta, ¿no? Para no causar tantas deflexiones. Para no causar tantas deflexiones en el color azul. Ajá, al tener una luz mayor, ¿no? La deflexión puede ser, al tener una mayor distancia, la deflexión va a ser mayor. Y por eso tomaría la distancia más corta, que en este caso sería el de las flechas azules. Bien, esa es una opinión aceptable. ¿Alguna otra opinión? Estrella Baneo. ¿Quién? Estrella Baneo. Estrella Baneo. A ver, vamos, Estrella. Para añadir a lo que dijo la compañera, también en el mismo sentido que ella mencionó, pero también por un tema de costos. Es más viable en el sentido de que... ¿Un tema de qué? De costos. De costos. Sí. ¿Por qué de costos? Porque entraría más acero si tomaríamos el eje Y. En el eje X es más corto. Disminuiría mis precios. Aparte que... ¿Y por qué tendría menos acero en el eje X? En el eje X, porque en el eje X tenemos 5, 10, 15 metros de acero. En el eje Y tenemos 21 metros de acero, pues. Y en tema de costos me bajaría bastante eso, ¿no? Ya dependiendo, son 5 pisos. En 5 pisos, si tomaría mi eje Y, los costos también subirían bastante. Allá, en el tema de acero, si lo ves por esa concepción, definitivamente son 15 metros, pero son 1, 2, 3, 4 cuerpos, ¿no? 4 cuerpos de 5, de 15 metros. Y en el sistema Y son 3 cuerpos de 5, 10, 6, 22 metros. O sea, finalmente cae igual. Tu respuesta es correcta.
la explicación es un poco que hay que tener un poco de detalle, que es más técnico, ¿no? Pero sí se ahorra un poco de cemento, de fierro haciéndolo en el sentido X de las azules. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, está Espíritu Pérez Zarela. No está. Ya les digo, que no está, le pongo inasistencia. Jiménez Mozombite. Tampoco. Mayviri Sánchez. Tampoco. Pueblo Guaita. No está. Muy bien. Listo. Entonces la explicación es, unas compañeras acertó más específico en el sentido de las, las líneas azules. Miren, alumnos, cuando ustedes tengan una edificación de esta manera y lo van a hacer en su práctica, tienen que ver, por ejemplo, acá tienen de una dimensión de 5 por 5, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, este es un cuadrado. Y entonces ustedes acá pueden decir, yo puedo hacerlo de esta manera o puedo hacerlo de esta manera, porque es cuadrado, ¿no? 5 por 5. Acá igual. Cualquiera de las dos es válida. Ya. Cuando entren en la segunda parte, acá tengo 6 y acá tengo 5. Entonces las viguetas tienen que ir en el sentido de menor dimensión. Porque si tienen mayor dimensión, las viguetas tienen que tener mayor peralte. Ya, van a tener mayor peralte. Imagínense un techo que si lo hago con esta dimensión, sería 20 centímetros. Pero si lo hago en esta dimensión, sería 25 centímetros. Y toda esta parte sería 25 centímetros mi techo. ¿Por qué? Porque no tomé una decisión correcta, ¿no? La decisión correcta es en este sentido, en el más corto, ¿cierto? Y además no es solamente el espesor de la losa, es la cantidad de acero que yo tendría que poner en este sentido es mayor, porque tengo mayor luz, ¿no es cierto? Es una viga. Imagínense una viga de 6 metros, tengo que poner más cantidad de acero que en una viga de 5 metros, menos cantidad de acero. Entonces, la decisión está en que finalmente tengo que poner viguetas en este sentido. Y como tengo en este sentido acá, me tengo que decidir a tomar en este sentido, en estos dos lados también. Entonces, todas mis viguetas van a tener que tener este sentido. ¿Ok? Este sentido. Mi losa aligerada tiene que tener este sentido. Ahí ya lo definí. Ustedes en su trabajo tienen que definirlo así. Ustedes me pueden decir, sí, ingeniero, pero hay un tramo donde es bastante la diferencia, ¿no? Por lo pronto yo acá, en este tramo yo lo voy a hacer acá. Muy bien. También es válido, ¿no? También es válido. Pero sustentado. Porque en el momento constructivo, en la parte constructiva, es preferible tener una sola dimensión todo el piso. Se ahorra en materiales, en el encofrado, en mano de obra, que tener dos dimensiones, al inicio y al final diferentes, que en el centro. Entonces, lo que me voy a ahorrar en materiales, hacerlo diferente, me lo voy a gastar en mano de obra, en encofrado, en el proceso constructivo.
Y también, imagínense que acá tenga una losa de 20 centímetros de espesor, igual que acá. Y acá tengo una losa de 25. ¿Cómo veo mi edificio? Una de 20, otra de 25 y otra de 20. ¿No? Entonces, estéticamente tampoco no es aceptable. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer, si ya determinaron que la mayor parte es en este sentido, entonces todo lo hacen en un solo sentido. Todo. ¿Ya? Entonces, ustedes estratégicamente pueden determinar qué pabellón coger, ¿no? Qué pabellón determinar, de tal manera que no sea muy irregular el pabellón. Pero no pueden tener pabellones irregulares en educación, en vivienda, en salud, ¿no? No pueden tener, porque generalmente son así. ¿Ya? Entonces ustedes tienen que decidir qué pabellón y cómo van a estar estructurados sus losas aligeradas. ¿De acuerdo? ¿Ya están claros cómo van a determinar sus losas aligeradas? ¿Hay alguna consulta al respecto? Una consulta, ingeniero. Buenas tardes. Apellido. Cifuentes. A ver si cuentas. En el caso, digamos, de que los lados sean iguales, como usted ha mencionado al inicio, yo podría tomarlo para cualquiera de los lados. ¿Cuál podría ser otro factor que determine que yo me incline hacia un lado? Por ejemplo, esto, ¿no es cierto? Por ejemplo, esto. Si tienes, por ejemplo, tu pabellón es esto nada más, ¿cierto? De acá para allá. Solamente esto. La recomendación sería tal cual está. A ver. Ahí. Ya. ¿Por qué? Porque es una viga. La losa aligerada está compuesta por vigas pequeñas de un espesor de 10 centímetros que se llaman viguetas. Y las viguetas, o que se comportan como vigas, funcionan mejor cuando están en este sentido, porque tiene viga acá, viga, y sobre esto están asentados. En cambio, si lo tuviéramos en el otro sentido, funcionan como dos vigas, no, apoyadas. Todo el tramo funcionará como dos vigas apoyadas. Entonces, tuviéramos dos columnas y su momento fuera más fuerte. Ahí. En cambio, cuando se tiene varias columnas, esto lo van a enseñar en concreto, pero ya que su compañero explicó, tienen momentos más pequeños. Y cuando tienen momentos más pequeños, entonces el acero es menor. Acá sí, porque son dos columnas nomás, que de dos vigas, dos apoyos, ambos lados. Entonces acá lo que tienen que tener es fuertes momentos y mayor cantidad de acero. Pero como es en el otro sentido, tienen varios apoyos, se compensan las cargas, se compensan. De esta manera los momentos van a ser más pequeños. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación a la pregunta que está haciendo su compañero. Su compañero Cifuentes. ¿De acuerdo? ¿Otra pregunta? Entonces ya sabemos la dirección que van a poner en sus billetes. Esta parte, miren, el predimensionamiento de losas está también en el reglamento. Esto es el reglamento del 2009, capítulo 9. El actualizado es el reglamento también en el capítulo 9, pero es la tabla
9.1, mientras acá es la tabla 3.1, pero esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Estas dimensiones son lo mismo. ¿Ya? Por eso les digo, estamos aplicando el reglamento. ¿Ya? Entonces, acá dice losas macizas en una dirección. Nosotros no tenemos losas macizas en una dirección. Lo que tenemos es vigas o losas nervadas. Las losas aligeradas son vigas o losas nervadas. Estas losas aligeradas, estas vigas son nervadas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a aplicar. Por lo tanto, en este cuadro vamos a aplicar esta parte. Ingeniero, tengo una consulta. Ajá. Ingeniero, en algunas losas aligeradas, las viguetas, en algunos casos lo ponen con 3 varillas y en otros casos con 2 varillas, y obviamente con diferentes tribos, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia entre las dos o qué función cumple? El cálculo es como una viga. ¿Quién opinó? Por favor, dame tu apellido. Garboso, ingeniero. Garboso. ¿Barbosa? Garboso Gatica, ingeniero. Cardoso. No, Garboso con G. Garboso Gatica, Alexis. Garbo. Ya le voy a poner a Cardoso. Ya. Mírenme, es como una viga. ¿Ya? Una viga generalmente nosotros lo consideramos fierro acá y fierro. ¿Cierto? Eso es lo normal, ¿no? Ahí. Pero cuando es muy esbelta, necesita otro fierro acá y otro fierro acá. Depende del diseño. Entonces, en una vigueta delgadita, muchas veces ponemos un fierrito acá, otro fierrito acá, y en esta parte su fierro de temperatura. Eso es casi lo normal. Pero si es muy esbelta, como de 25 o 30 centímetros, entonces le ponemos un fierrito acá. Cuando es muy esbelta. ¿Quién determina eso? El diseño estructural, que no va a ser parte de esta clase, del curso. El diseño estructural dirá cuántos fierros hay. Para decirles directamente, este curso no va a diseñar la cantidad de acero. ¿Ok? No va a determinar la cantidad de acero. Lo único que vamos a determinar hoy es el espesor del losa para un predimensionamiento, y de tal manera que cuando entren en análisis estructural ustedes ya sepan predimensionar su losa. ¿Qué dice? ¿De acuerdo? El diseño te da la cantidad de acero. Solamente pones 2 abajo, 1 arriba, o lo que determina el acero, la cantidad de acero. Hay viguetas más esbeltas, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, las dimensiones de las viguetas. Pero su predimensionamiento, miren, ve. Acá hay varias condiciones. Cuando es simplemente apoyadas es L sobre 16. L es la luz libre entre viga a viga. ¿No es cierto? Ya determinamos que las viguetas van a ser en este sentido. Entonces L va a ser la luz libre. Ya, cuando hay solamente está entre 2 apoyos, yo les decía, ¿no? 2 apoyos es esto, pues. ¿No? Entonces tenemos 2 apoyos nada más.
Cuando las condiciones sean como la figura, entonces se aplica esto de acá. Acá dice, con un extremo continuo. Con un extremo continuo es esta parte. No, esta parte. Esta parte. ¿Por qué? Este tiene un extremo, ahí termina, pero acá tiene un extremo continuo. Entonces ahí se aplica esta fórmula. Con dos extremos continuos es esta parte, ¿cierto? Tiene extremo continuo a este lado y tiene extremo continuo a este lado. Por lo pronto, tiene dos extremos continuos. Y cuando es dos extremos continuos, se aplica esta fórmula. No, este es con un extremo continuo, disculpen. Dos extremos continuos. Y en volado, si es que tuviésemos, ¿no? Que pasa un voladito, muy bien, entonces ahí tenemos que esta parte se aplica. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay para todas las condiciones. Cuando está simplemente apoyados, cuando tiene un extremo continuo, cuando tiene dos extremos continuos y cuando tiene volado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta ahí? ¿Está claro? Sigo preguntando. Aldaba y un vato. Aldaba 1, Aldaba 2, Aldaba 3. Nuestro. Cardoso Ayo. Cardoso 1, Cardoso 2, Cardoso 3. Castro Pinzas. Castro 1, Castro 2, Castro 3. Esta es la lista que yo voy a tomar, ¿ya? O sea, yo no voy a tomar César Augusto Vázquez Navarro. Vázquez Navarro 1. Hay, a ver, delegados. Vázquez Navarro deberían haberme puesto como apellido al inicio. Bueno, pues no está. Cornelio Chacón Eric. Tampoco está. ¿Presente? Ya, muy bien. ¿Está claro la explicación? Sí, ingeniero. Sí, por mi parte todo correcto. Seguimos entonces. Ya entonces, ya las viguetas en la menor dimensión. Ahora, entonces, en este caso, vamos a ver. Este es una condición que está... ¿Cuál es la condición? Esta parte. ¿Cuál es la condición de todo esto? A ver, le pregunto. La segunda. ¿Quién apellida? Apellido. Garboso, ingeniero. La segunda. ¿Por qué? La segunda. Si es la segunda, sería 470 entre 18.5, ¿no es cierto? Ese sería una condición del espesor. Y en este caso, ¿cuál sería la fórmula? La tercera, ingeniero. La tercera, muy bien. Sería 4.7 entre 21. Y esta parte, ¿cuál sería la condición? La segunda, ingeniero. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál sería la más, ¿cuál sería acá? Por ejemplo, a ver, dividan 470 en 18.5. 0.25. 0.25.
Entonces 0.25 sería acá, 0.25 sería acá. ¿Y acá cuánto sería? Acá, en el centro. 0.22, ingeniero. 0.20. 0.22. Estos son los espesores de la losa aligerada. Entonces, para ustedes, ¿qué espesor tendrían que tomar? A 0.25, ingeniero. Rosa García. Presente, ingeniero. A ver, Rosa, ¿qué espesor tomarías de esas tres dimensiones? 0.25. Claro, la más desfavorable, ¿no es cierto? Entonces, el espesor de nuestra losa aligerada para este ejemplo sería 0.25. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Entonces, acá el autor se ha equivocado en algunos cálculos, por si acaso se está equivocando. Acá sería 0.25. Por si acaso, por eso les digo, los que asisten tienen esa ventaja. Los que no asisten van a estar en bola, ¿no? ¿Cómo sale esto? Esto está mal. Acá es 0.25. 0.25, 0.25 y 0.22. ¿Qué toma el autor? 0.25. Ya tenemos nuestro espesor de losa. El espesor de la losa es 0.25. Entonces, ustedes en su trabajo ya saben qué espesor van a tomar de losa. Va a ser 0.25. Ahora, las vigas principales. En esta edificación tenemos vigas principales y vigas secundarias. ¿Cuáles son las vigas principales? Si nosotros tenemos el sentido en esta manera, ya lo hemos definido, ya no vamos a discutir ya, en este sentido está. Entonces, las vigas principales son estas, donde se apoyan las viguetas. Estas son las vigas principales. ¿Ya? Estas son las donde se apoyan las viguetas se van a apoyar sobre las vigas principales. Las vigas secundarias son las perpendiculares, ¿no? Donde, en el mismo sentido de las viguetas. Estas son, porque las vigas secundarias no resisten nada, ¿no? Solamente su propio peso. ¿Y para qué sirven? Para amarre, nada más. Porque no están resistiendo, van a resistir solamente su propio peso y parte de la carga viva. Entonces, las azules son vigas secundarias y las rojas son vigas principales. Ya ustedes tienen que definir en su trabajo las vigas principales y las vigas secundarias. ¿De acuerdo? Listo. Entonces, ahora vamos a diseñar vigas principales. ¿Ok? Vamos a tomar como válido lo que dice el autor. ¿Cómo determino mis vigas principales? El ancho B y la altura H. ¿Okay? El ancho B dice que tiene que ser B sobre 20 y siempre tiene que ser mayor a 25 centímetros. Y la altura H tiene que ser LN, la luz libre, entre alfa. ¿Qué es alfa? Alfa es esto. ¿De qué depende? De la sobrecarga. ¿No? Si es menor de 200, alfa va a ser 12. Si está entre 200 y 350, alfa va a ser 11. Y así, 10 y 9. ¿Ok? Nosotros, ¿qué carga vamos a tener? Carga viva para oficinas. A ver, ¿alguien sabe qué carga viva vamos a tener? Esto de acá es carga viva. Ingeniero, buenas tardes. Romero Rojas, dependiendo al reglamento, nos dicen oficinas que toma 250 para salas de archivo y computación, las salas de archivo de 500, las salas de computación de 250 y los para oficinas, no para almacén ni para archivos. ¿Cuánto sería? Pero hay varios ambientes, ingeniero, en oficinas. No, para el ambiente de oficinas, donde están los... A 250, ingeniero. 250. Entonces, si es 250, muy bien, Romero.
encaja acá. Entonces el alfa sería 11. Y listo, ¿no? Entonces este B, vemos que es esto, el área tributaria. El área tributaria. ¿Cómo determinamos el área tributaria? Y el LN es esto. La luz libre. La luz libre. El mayor, si es 5 en los extremos, será 5, pero si es 6, entonces tomamos el mayor, LN. ¿Okay? ¿Y cómo encontramos el área tributaria de cada viga? ¿No? El área tributaria. El área tributaria de la viga principal, de esta viga, por ejemplo, esta viga va a soportar un área hasta el centro de la luz. Esta viga va a soportar de centro a centro. Esta viga también va a soportar de centro a centro. Esta también. Y esta sí en el extremo. Entonces, el área tributaria para esta viga va a ser esta. El área tributaria para esta viga va a ser esta. El área tributaria para esta viga va a ser esta. Y así, ¿no es cierto? Es lógica nada más. Acá no hay mucho que calcular, sino que es sentido común. ¿Qué soporta esta viga? La mitad de acá y la mitad de acá. ¿Ok? Entonces, esta es mi área tributaria. Entonces, acá mi área tributaria yo tengo que es 5 metros. Porque tengo 5 acá, tengo 5 acá. Entonces, mi área tributaria acá va a ser 5 metros. Si es 5 metros, yo aplico esta fórmula. Aplico esta fórmula. 5 entre 20 me da 0.25. ¿Es mayor o igual que 0.25? Sí. Ahora, la longitud acá es 5 metros. Acá lo toman entre ejes, no debería ser entre ejes, debería ser entre luz libre. Y acá 6 metros, acá 6 metros y acá 5 metros. Entonces, ¿qué longitud de viga? Es esta viga, ¿eh? Esta viga. Esta es la que estamos diseñando. Esta es la que estamos diseñando. Entonces, ¿qué longitud tiene? 6 metros. Muy bien. Entonces, la altura lo hago 6 entre 11. Ya hemos visto. ¿Por qué 11? Por la sobrecarga. ¿De acuerdo? 6 entre 11 es 0.55. ¿Por qué? Porque la sobrecarga es 250, como decía su compañera. Entonces sería, ojo, sería 0.55 y 0.25. Ustedes pueden decir, yo diseño con 0.55, 0.25 por 0.55. Está bien, no hay ningún problema. Pero el autor, por experiencia, dice, no, yo diseño 0.30 por 0.60. Más adelante vamos a ver por qué 0.30 por 0.60, si pudo hacerlo de 0.25 por 0.55. Más adelante vamos a ver por qué encaja en las columnas que son de 0.30 de ancho. ¿Ok? Si ustedes lo ponen 0.25 por 0.55, no está mal. Teóricamente está bien, pero en la práctica tratamos de que las columnas y las vigas no dejen un pinto, ¿no? Un pinto, un pedacito, ¿no? Un pedacito entre la columna y la viga, ¿no? Y la viga ahí. Ahí. Este pinto que está acá, ¿no? Este pedacito.
preferimos, en la práctica preferimos hacerle un poquito más ancho la columna, de tal manera que la viga encaje. De tal manera que la viga encaje. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es mejor? Ustedes dirán, pero no, pues son 5 centímetros de concreto, ¿no? Que va a ir. Sí, es verdad, más material, más peso, pero si vemos estética, vemos costo de encofrado. El encofrado acá tendríamos que encofrar esta parte, ¿no? Esta parte tendríamos que encofrarlo. Esta parte también tendríamos que encofrarlo. En cambio acá no encoframos nada. Acá nada. Solamente encoframos en este costado, ¿no? Ahí encofraríamos nada más. En cambio acá tendríamos que encofrar abajo y a los costados. ¿Se dan cuenta? Mano de obra, encofrado, estética. Entonces nosotros en la práctica nos vamos por esto. Entonces no les estoy enseñando solamente teoría, les estoy enseñando práctica también. Muy bien, hasta ahí hemos diseñado las vigas principales. Ok, alumnos, ya estamos con las vigas principales. Ahora las vigas secundarias. Las vigas secundarias nos dan dos condiciones. Que el ancho de las vigas debe ser igual a 0.25 o mayor a 0.25, pero nunca menor a 0.25. Generalmente 0.25. Y la altura de la viga, L, luz libre entre 14. ¿Ya? La luz libre, esta luz entre 14. Ya sabemos cuáles son, acá ya lo hemos determinado, cuáles son las vigas principales y las vigas secundarias. Entonces la luz libre de la viga secundaria, esta es la viga secundaria, la luz libre va a ser esta. ¿No es cierto? La luz libre va a ser esta. Entonces, nada más que determinar, bueno, luz libre dice acá 465, 460, 465, entonces sería 465 entre 14, sale 0.33. Entonces, dice, en las perimetrales, esto ya es del autor, la experiencia del autor. En las perimetrales yo le pongo 0.25 por 0.40. No le pongo 0.35, no le pongo 0.36, no. Generalmente las dimensiones van en múltiplos de 5, pero mucho mejor de 10 en 10. Entonces le dice 0.25 por 0.40. Y en las centrales, dice el autor, yo le pongo 0.30 por 0.40. ¿Por qué en las centrales 0.30 por 0.40? Porque tratamos de hacerlo coincidir de repente con las columnas, o también por la esbeltez, ¿no? En las centrales va a tener mayor, bueno, acá vemos, las perimetrales, dice que en las perimetrales le va a poner 0.25 por 0.40, acá. Porque van sobre muros generalmente, ¿no? Sobre muros de ladrillo. Pero en las centrales dice, como acá no va nada, va vacío, le pongo 0.30 por 0.40. Criterios, experiencia, ¿cierto? En la práctica le ponen. Pero si ustedes, como teoría, dicen, no, yo todas las pongo de 0.25 por 0.40, muy bien, no hay ningún problema. Solo que escuchen la recomendación que se les está dando. ¿Listo? Entonces ya tenemos vigas principales, vigas secundarias. Pedro, Okay. una pregunta. Ajá. En mi caso, estamos diseñando un hospital, ¿no? Pero tengo 2 escaleras. Ya, Ya. lo que pasa es que tengo una escalera secundaria, no, una escalera que descansa sobre una viga secundaria. Y en este caso, tuviera que aumentar el peralte o le tuviera que considerar como una escalera autoportante.
Ya, si descansa en una viga secundaria, esa viga se convierte en una viga principal. Ya, ingeniero. Se convierte y se diseña tal cual una viga principal. Miren, ven. Esto es una escalera, por ejemplo. ¿No? Tenemos en el centro. Y tenemos los pasos, ¿no? Ahí, pasos. Entonces, y para el segundo piso igual, ¿no es cierto? Y para el segundo piso igual. Entonces tienen dos vigas que va a resistir. En el segundo piso esta parte que se va a trasladar, ¿no? O sea, y en el primer piso esta parte. Pero en el primer piso también tienen su cimentación, ¿cierto? No primer piso, ¿no? Sino a media altura, ahí tiene su viga, que finalmente se convierte en una sola viga. Este seguramente tiene una viga secundaria. Entonces ya se convierte en una viga principal. Es tal cual, yo les digo, predimensionenlo tal cual como si esto fuera una losa aligerada, ¿no? Esto fuera una losa aligerada y la viga principal es esta y también la cimentación. Entonces ya saben, calculen de acuerdo a la viga principal. ¿Qué es lo que va a cambiar? La carga, ¿no es cierto? La carga en una columna, ¿cuánto es? ¿Sabe quién me dice? Era en una escalera. Generalmente, ¿no? Generalmente para las edificaciones. La carga en una escalera, ¿cuánto es? Ayer nosotros hemos visto en oficinas que es 250. En escaleras, yo los he repetido varias veces. González Reyes. Digo, Miguel. González Reyes. Presente, ingeniero. ¿Cuál es la carga en escaleras generalmente? Para educación, para hospitales. La verdad que no tengo ahorita, ingeniero. Ya, muy bien. Bueno, pero estás presente. González Chung. Presente, ingeniero. Para escaleras es 400. 400, exacto. Entonces, si nosotros hemos estado considerando 250 en oficinas, en escaleras son 400. Entonces se calcula como vigas principales. ¿De acuerdo? Entonces ya no es una viga secundaria. En esa parte de la escalera va a pasar a ser viga principal. Y se aplica las fórmulas. ¿Ok? Pero otra pregunta. Ajá. En mi hospital, mi largo es demasiado, es más de 3 veces mi ancho. Y quería consultarle que en este caso tuviera que dividir mi predimensionamiento, o me equivoco, tuviera que poner unas juntas de separaciones. No te entiendo, 3 veces el ancho. O sea, mi largo es demasiado grande a mi ancho. Entre columna y columna. Entre muro y muro. De punta a punta, ingeniero. O sea, mi ancho es como ya, digamos, ya. Ya, ¿y cuál es la pregunta? La separación tengo que considerar juntas de dilatación, o sea, mi predimensionamiento siquiera separarlo a 2. Ya, sí. Generalmente, cada 4, entre 16 a 20. Si es mayor de 20, ya tienes que ponerle 2 pabellones, ¿no es cierto? 2 pabellones. Si es 30, ya tendrías que hacer 2 pabellones de 15 o de 10 o de 20 y 10. Y ahí sí tendrías que hacerle una junta. Y en la junta entre 2 columnas, ¿no es cierto? Entre 2 columnas, por ejemplo. Por eso, mírenme, yo hasta acá voy a avanzar y de acá ustedes empiezan a poner sus casos particulares ya. Así me estás diciendo. Ya, entonces, vamos a poner
lo dividimos en dos partes. Lo dividimos en dos partes. Y acá ya se hacen columnas. A ambos lados. A ambos lados. Ya son dos pabellones divididos por una junta. ¿Cierto? Columnas, columnas. De repente hay columnas acá, columnas acá. Pero lo interesante es esta parte. ¿Ya? Se hace juntas. Ya, no, por eso, a partir del próximo lunes, ustedes presentan ya su avance. Todo lo que estamos viendo en esta. Y ahí vamos a ver casos, como la que está exponiendo su compañero. ¿Okay? Finalmente vamos a diseñar vigas, que quiere columnas. Las columnas, alumnos, se diseñan. Las columnas se diseñan a este nivel. A este nivel se diseñan las columnas. Acá, sobre zapata. ¿Ok? Sobre zapata. Acá, sobre zapata. Sobre zapata. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que va a llegar, qué carga va a llegar acá. ¿Qué carga va a llegar acá? De acuerdo a la carga que llegue acá, se determina el espesor de la columna, la sección de la columna. ¿Qué carga va a llegar? ¿Ok? Generalmente se determina la más crítica. Cuando es un pabellón de estructura homogénea, se diseña la más crítica. Pero, ojo, tenemos que ver sus áreas de influencia. Por ejemplo, para esta columna, su área de influencia va a ser esto. Y esto es lo que me van a presentar en su próximo avance. Su área de influencia de esta columna, ¿no? Las columnas de esquina. Las columnas de esquina. Su área de influencia. Es lógica nomás. No hay mucho que... No hay mucho que pensar acá. Es lógico. Y esto es lo que van a tener que traerme en su próxima clase. El lunes próximo. No el viernes, porque nos va a faltar todavía algo que explicar. Ahí. Ok, entonces, de las esquinas son estas. Las perimetrales, su área de influencia es esto. No, las perimetrales, su área de influencia es esto. Las perimetrales. Muy bien. Y las centrales. Las centrales es esto. Entonces ustedes tienen que traerme su plano definido, sus áreas de influencia para cada columna. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero diseñar una columna central, esta es mi área de influencia. Esta es mi área de influencia. Si quiero diseñar una columna perimetral, esta es mi área de influencia. ¿No es cierto? Si quiero diseñar una columna en esquina, esta es mi área de influencia. Esta es mi área de influencia. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta ahí? Yacolca. Yacolca. No está. Cimarra. Cimarra tampoco está. Serruche. Tampoco está. Serruche. Ya ven, Serruche. ¿Está claro? Muy bien.
Entonces, eso es lo que van a traer. Y aplicamos la fórmula de la columna. Esta fórmula. ¿Qué es este símbolo y este símbolo? ¿De qué van a depender? Ya, este símbolo es esto y este símbolo es esto. De que si es una viga central, si es una viga perimetral o es una columna. Una columna central, una columna perimetral o una columna en esquina. De eso va a depender sus dimensiones. Fácil, no hay más que explicar. Y el PG es la carga en la columna en nivel de cimentación, que ya les expliqué. Y el F'(C) es la resistencia del concreto. Puede ser 210, 240, 300, ¿no es cierto? Entonces, lo único que tenemos que determinar acá es la carga. Y para la carga, tenemos que calcular la carga de la losa aligerada. Todo esto es un determinado cálculo para la losa aligerada. ¿Ok? Calcula cuánto pesa la vigueta, cuánto pesa la losa, cuánto pesan los ladrillos. Y hace todo un cálculo. Si ustedes quieren, lo hacen. Yo les voy a dar algo. Miren, de todo lo que calcula el autor, ¿a cuánto llega? Ya sabemos cuánto es el espesor de la losa aligerada. ¿Cuánto es? 25, ¿no es cierto? Para 25 o 20, ¿cuánto hemos calculado la losa aligerada? 20 o 25. 25. Ya, para 25, la losa aligerada ha hecho sus cálculos y sale 323. Pero hay unas tablas prácticas que dice que para 25 se pone 350. De 323 a 350 no hay mucha diferencia. ¿Y aplicamos la tabla? Sí. Si ustedes quieren aplicar el cálculo, los voy a felicitar y les voy a aceptar este cálculo. Pero si otros dicen, no, ingeniero, yo mejor me voy por la tabla. Muy bien, aplicamos esto. Y ambos están en lo correcto. Solo que uno es más minucioso y saca esto. Esto acá está con factores de seguridad. Y en la práctica sí aplicamos esto. Porque hay ciertos factores de seguridad. ¿Ok? Si el espesor de la losa le sale 0,20, aplican esto. 300. Si le sale 30 centímetros el espesor de la losa, van a aplicar esto. 400 kilos por metro cuadrado pesaría la losa ligera. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer el cálculo de una columna. Esta columna, una columna central. ¿Ok? Una columna central. ¿Qué cargas vamos a considerar? Ojo. El acabado. Ojo, el acabado. ¿Cuántos pisos son? 5 pisos. ¿De qué dimensión es el área que va a influir en la columna? Son de 5 por 6. Muy bien, 5 por 6. ¿Y qué peso voy a considerar en el acabado? Estos son tablas. 10. ¿10 qué? Toneladas por metro cuadrado. 0.10 toneladas por metro cuadrado. Multiplico todo. 5 por 5 por 6 por 0.10. Me sale 15 toneladas. ¿Por qué? Porque acá es metro cuadrado y acá es toneladas por metro cuadrado. Me sale 15 toneladas. En la tabiquería típica son 4 pisos nada más. Le pongo 5 por 6 por 0.10 también en la tabiquería típica. Lo multiplico, me sale 2. Tabiquería del último nivel, la azotea, es 1. 5 por 6 por 0.05 me da 1.5. Y el peso de la losa aligerada, 5. 5 por 5 por 6
por 0.35. ¿De dónde sale el 0.35? De acá. Este 0.35 es este. Lo multiplico, me sale 52.5. ¿Cuándo es 5 pisos en el acabado? 4 pisos en la tabiquería típica. 1 piso en la tabiquería en el último nivel. ¿Cuándo? Está acá. Miren. Este piso no se cuenta, porque este piso lo resiste el suelo. Se cuenta, es 1, 2, 3, 4. Tabiquería típica. Y el último nivel, la azotea. Pues ya no sería 5, ¿cierto? Acabados, sí considera. Acabados considera 1, 2, 3, 4, 5. Losas aligeradas. 1, 2, 3, 4, 5. ¿De acuerdo? Solamente en tabiquería considera 4 pisos más la azotea. Diferente. Pero en lo demás considera 5 pisos. Entonces, eso es la carga muerta que va a influir en la columna. ¿Ya? La carga muerta que va a influir en la columna. La carga muerta es todo esto. Ahora, la carga viva. La carga de las vigas. Falta la carga de las vigas. En el eje X, en este eje, se considera esto más esto. ¿Qué quiere decir? Ahorita. Ya, esto más esto. Esto es en el eje X. Y esto es en el eje Y. Este es en el eje Y. Entonces, sería 6 metros menos la dimensión de la columna. ¿No es cierto? Acá la columna lo está considerando de 40 por 60. Al inicio lo ha considerado de 50 por 50. Pero 50 por 50, y después, cuando ha visto ya que ha hecho el cálculo real, le ha salido de 40 por 60. Entonces el autor acá se equivoca pues nuevamente, ¿no? Acá la sección inicial es 50 por 50. Después ve que ha cambiado y ya lo toma, finalmente lo toma. Ustedes también tienen que hacer varias iteraciones. Entonces, si acá es 6 metros menos la longitud, ¿no? 6 metros menos 60 sería 460. Acá es 5 metros menos 40 centímetros sería 5. No, acá en el eje X, sería 5 menos 40 centímetros sería 460. Y acá es 6 menos 60 centímetros, 540. ¿No es cierto? Entonces, ¿cuántos pisos son? 5. ¿De qué dimensión es la sección de la viga? 30 por 40. En la viga, en la dirección X. Y en la dirección es de 30 por 60. Ya lo hemos visto. Y el peso del concreto armado es de 240. Y se multiplica y sale esto. Ahora, de la columna, es una columna de 40 por 60. Al inicio ustedes pueden poner 50 por 50 si ustedes desean. Al final vamos a ver cómo sale. Entonces sale 40 por 60 por 15.50. Ya hemos visto dónde es 15.50. Y por el concreto armado que vale 240 y sale esto. El peso de toda la carga muerta sale 108. ¿Okay? ¿Por qué 15.50? Nuevamente lo repito, es 3 más 3, 6 más 3, 9 más 3, 12 más 3, 50. 15.50. ¿Okay? La carga acá. Ahora la carga viva. La carga viva me dice en los 4 pisos es de 5 por 6 y de 250, ¿no es cierto? En toneladas sería 0.25. En el último piso, en la azotea, le pone 1
5 por 6, por 10, por 100, mejor dicho. En la azotea le pone 100. Y multiplicado le sale 3 y acá 30. Toda la carga viva sale 33. Carga viva más carga muerta sale 141. Al tener 141 la carga, el resto lo reemplazo. Ya hemos visto de dónde sale el 1.1, el 0.3 y acá el 141 que acabamos de calcularlo. Y dice que el concreto va a ser de 210 y en toneladas sería 0.21 toneladas por centímetro cuadrado. Acá arriba es toneladas, entonces el resultado me va a dar en centímetro cuadrado. 2.465 centímetros cuadrados. Es el área de la columna. El área de la columna ya puedo tener iteraciones, puedo hacerlo de 25 de ancho por 96, no, 98 que diré, 30 por 82, 35 por 70, todos me dan 2.400. Pero el autor agarra y toma y dice, no, mi columna va a ser de, el autor dice, mi columna va a ser de 40 por 60. Y lo pone 40 por 60. ¿Cómo defino mi columna de 40 por 60? ¿Dónde lo pongo 40? ¿Dónde lo pongo 40? 40 lo pongo donde está la dirección de las vigas secundarias y 60 pongo en la dirección de la viga principal. Con eso he definido la columna central. Ya lo diseñé la columna central. El mismo método aplico para la columna perimetral y el mismo método aplico para la columna en esquina. Ok, si quieren más información, un poquito más de explicación, lo podemos hacer en la próxima clase. Pero hasta acá, alumnos, el próximo lunes, todos los grupos me van a presentar hasta columnas, definido su trabajo. Más adelante, bueno, acá yo les voy a pasar esta información. Hay el cálculo de la columna perimetral y la esquina ya no lo hace. Bueno, y más adelante hay el cálculo de zapatas, que es más simple. Y de las vigas de cimentación, listo. Hasta ahí quedamos. No, lo demás ya lo que es fuerza cortante sísmica ya no nos compete. Okay, hasta columnas ustedes están ya informados para que el próximo lunes ustedes me presenten su avance. Y ahí cuando ustedes me presenten su avance me van a decir, me van a estar consultando, ingeniero, y acá me sale esto, acá me sale lo otro, como ya preguntaba su compañero, de las juntas de dilatación. Entonces ahí vamos a ir viendo uno por uno. No esperen. En la próxima clase del lunes, al próximo lunes tienen que presentar su trabajo final y su exposición. De repente el próximo viernes nada más, porque no hay más tiempo. Ya hasta fin de mes se terminan las clases. Entonces ya están, por eso esta segunda parte es aplicación, sobre todo. No hay mucha teoría que explicar, pero hay bastante trabajo. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Están o no están? Quiero una pregunta. ¿Ese pesos de acabados, de dónde sale? ¿Hay una tabla para eso? Sí. Hay una tabla, y yo lo único les pido es que tómenlo como viene ahí en la tablita. ¿Ya? En concreto seguramente les van a dar ya más detalles, que depende de que si lo hacen con cal, lo hacen con concreto, que no varía mucho sinceramente de la tabla que yo les estoy dando, como el cálculo de la losa aligerada, por ejemplo. O lo toman la tabla o lo toman el cálculo. Nosotros, por efectos prácticos, tomamos la tabla. A menos que, por ejemplo, en muros, o lo tomo ladrillo, o lo tomo MDUE, por ejemplo.
Ay, miércoles, ahí le me duda entre ladrillos y es regular la diferencia, ¿no? Ahí disminuye bastante mi cálculo. A menos que en el techo aligerado lo tomo ladrillo o lo tomo tecnopor. Ah, no, pues el tecnopor es bastante, ¿no? Es casi nada. El ladrillo es mucha diferencia. Ah, entonces ahí sí hago mi suma, ¿no? Hago mi cálculo y determino el peso del aligerado. Si quieren hacerlo, háganlo. Demuéstrenlo. Ustedes son libres. El cálculo es el que manda. ¿Ya? Entonces, pero tiene que tener lógica. Yo voy a reemplazar el ladrillo por el tecnopor. Y mi cálculo me sale así. Se respeta. Pero si digo, no, yo voy a tomar ladrillo y voy a hacer mi cálculo, me sale 323 y en la tabla dice 350. Yo tomo 323. Yo te recomendaría que tomes al menos 330, ¿no? Una cierta holgura. Pero es válido. Pero tiene que tener sentido. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? Pregunten. Una consulta. Ah. En la clase anterior vimos lo que era carga viva y carga muerta. Y acá también estamos volviendo a ver carga viva y carga muerta, pero con respecto a los elementos estructurales. O sea, ¿qué diferencia hay esa carga viva y muerta que vimos en la clase pasada con lo de ahorita? La misma. ¿Y en dónde se utiliza esa carga que se ha calculado de la clase pasada? Esa carga muerta de vía tabiquería o esa carga viva, dependiendo de los ambientes. Por ejemplo, la vez pasada hemos visto el concreto armado. ¿Cuánto es el peso del concreto simple? Es 2300. El concreto armado se suma 100, sería 2400. Ahí estamos aplicando. La otra es en la carga viva. Estamos viendo ahorita que en oficinas no son almacenes, son oficinas, ambientes de oficinas, el 250, eso hemos visto la vez pasada. Y también estamos viendo que en escaleras, ¿cuánto es? Con la pregunta de su compañero. En escaleras no es 250, es 400. Ustedes van a tener su trabajo en educación. En pasadizo, ¿cuánto es, por ejemplo? 400. En aulas, ¿cuánto es? No sé, 300 creo. Entonces, tienen diferentes cargas. Esas cargas que hemos visto la semana pasada, esas cargas tienen que aplicarlo en su trabajo. Todos no van a tener la misma carga. En hospitales, es otras cargas. En vivienda, es otras cargas. Entonces, ya ustedes tienen que ir cambiando el dato, ¿no? de la sobrecarga. Carga viva, acá en el ejemplo es para oficinas 250. Ustedes tienen que ponerlo de acuerdo a su condición de trabajo. Es la aplicación de las tablas que hemos hecho la semana pasada. Mira, otra consulta. Con respecto a las vigas, si mi viga está entre dos ambientes que tienen sobrecarga diferentes, tomo la más desfavorable. Depende. Si es claro, si es ¿qué te digo? Influencia bastante la carga más fuerte, su área es más fuerte. Sí, tienen que considerar la más desfavorable, la más desfavorable, la que tiene más carga. Pero si no influencia mucho, se considera dos. Una con la carga, por ejemplo, en escuelas, con colegios. La carga de las aulas se considera una carga y en el pasadizo se puede considerar otra carga. Pero si no hay mucha diferencia, le hacen una sola, con la que tiene más carga. Una diferencia entre 400 kilogramos y en otra área tengo 200 kilogramos. No, pues ahí tienen que hacer dos diferentes. Es bastante. Pero no creo. En colegios, por ejemplo, son 300, 350 y 400. Mejor consideran la de 400.
Ingeniero, una consulta más. Con respecto a la reducción de carga, ahí tengo un área mínima de 48 que me dice. Si no cuento con esa área, No aplica. entonces esa parte de mi trabajo no podría considerar No aplica. hacerlo. No aplica. Ok. No tienes el área. Esa es una condición. No tengo el área. No tienes el área. No aplica. Ok, ingeniero. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Alumnos, muy buenas noches. Ya quedamos, alumnos, para el próximo lunes su avance. Todos los grupos, el próximo lunes su avance. Y este viernes definimos. El próximo viernes pueden estar presentando ya su trabajo final. Así es que pónganse a trabajar. ¿Ok? Muy buenas noches, alumnos. Ahí nos quedamos. Ingeniero, feliz cumpleaños. Ni regalo dan. Ahí nomás. Ya nos vemos. Para presencial y tu tortita ya. Buenas noches, alumnos.